el juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Bienvenida, Tribu Digital, a este espacio de opinión política interactiva, donde predomina el poder de las redes. Les saluda La Voz. Doy paso al perfecto desconocido, un ciudadano común y corriente como tú o como yo. Conéctate y sé parte de esta conversación. Hola Voz, así es, soy Javier Guerrero Casares, un perfecto desconocido, el digno representante del ciudadano de a pie, apasionado por la comunicación social y también por conocer el poder de las redes, además del marketing político digital. El influencer político del día de hoy es Juan Iván Cueva, un lojano que va camino hacia Carondelet por el movimiento Amigo. Juan Iván, el primer candidato a la presidencia de la República que abre un OnlyFans. Así es, Javier, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a La Voz que nos estará escuchando y acompañando durante todo este programa. Pues sí, mira, abrí esta plataforma, esta página en OnlyFans porque busco desnudar, pero desnudar los problemas y desnudar las soluciones que necesita el Ecuador, sin censura, porque muchos cálculos políticos o muchos políticos andan buscando o andan pensando en un cálculo político y no te dicen las cosas como son. Y yo lo que busco es decir de frente los problemas y las soluciones que el Ecuador necesita. Ahora te vamos a ver sin censura, a desnudar tu propuesta política y también tu perfil. Te invito a ver esa pantalla y que nos cuentes quién está detrás de ti, por favor. ¿Quién es ella? Ella es mi pareja, es mi esposa, se llama Alexandra. ¿Cuánto tiempo con Alexandra? Vamos 3 años, un año que vivimos juntos. Tenemos una hermosa niña ya de 3 meses. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo la enamoraste? Bueno, yo creo que... ¿Qué te puedo decir, hermano? O sea, fue esa conexión que uno tiene. Uno sabe cuando tiene conexión con alguien porque lo sientes. Entonces, con ella desarrollamos esta conexión y esta relación que se basa muchísimo en el respeto y la confianza. Ahora con Alexandra tendremos primera dama. Por supuesto, ella va a ser la primera dama y tenemos una pequeña niña que va a estar gateando por todos los pasillos de Carondelet. ¿Y está capacitada, preparada para ese puesto? Por supuesto, mira, ella es una persona súper capacitada. De hecho, ella pertenece al Observatorio Europeo de la Lucha contra la Corrupción. Es una abogada brillante, especialista en Derecho Administrativo, especialista en compras públicas y obviamente he aprendido de ella lo que tengo que saber de Derecho. Y como primera dama, entonces, estaría a cargo del Frente Social, de la lucha contra la corrupción. Por supuesto, ella con su vasta experiencia va a apoyar al Ecuador sin ningún interés en luchar contra la corrupción. ¿Cómo te encuentras? Bueno, créeme que yo tengo más cuadritos, tengo más bíceps. No, pues. Sí, pero el problema es que están escondidos, debajo de muchísimas capas. Lo que pasa es que yo soy blindado. Entonces, un presidente tiene que andar con mucha seguridad, entonces yo soy un gordito blindado. Ichi. Perdón, la esfera digital es definitivamente el campo de batalla de la contienda electoral. Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, realizó un estudio con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite. Hablemos del número de seguidores de nuestro candidato Andrés. ¿Qué nos dicen las redes? Ay, qué gusto. Andrés, qué gusto, ¿cómo estás? Bueno, nos dicen que hay un número interesante de me gustas, los vamos a ver muy pronto en pantalla, nada más y nada menos, Juan Iván, que 20,000 me gustas, pero también nosotros tenemos 3,200 comentarios, 450 publicaciones y 311 usuarios en un mes, no en el día, en un mes. Y claro, esto nos llama poderosamente la atención, pues creeríamos que para ser un candidato a la presidencia de la República debería existir mucha más conversación digital. Fíjate que este es el único caso que nos hemos encontrado en el que la candidata a vicepresidencia y el candidato principal a la Asamblea Nacional tienen una comunidad mucho más grande que la tuya. En el caso de TikTok, una de las principales redes sociales, Cristina Reyes tiene más de 270,000 seguidores, Yacu Pérez más de 500,000 y tú apenas 26,000. ¿Por qué no decidieron más bien que sea Yacu o Cristina, él o la candidata a la presidencia y tú podías ocupar la vicepresidencia o incluso el cargo a la Asamblea?
Mira, hay un tema importante que vale ponerlo en contexto. Yo soy una persona que es nueva en la política. Y de hecho yo abrí redes sociales, tú que haces análisis en redes sociales, seguramente vistes que estas páginas se abrieron en el 2023, mi Instagram, en el 2024, el TikTok. Entonces guarda relación con la creación de las páginas, la cantidad de me gustas o la cantidad de usuarios que tenemos. Mira, yo soy un ciudadano así y que era desconocido como Javier y que se metió a este terreno político con el afán de cambiar el país. Y ahí yo formé un proyecto político, que es un proyecto político que está lejos de ese odio, de esa polarización, de ese resentimiento, de esa persecución, que normalmente viene en una vida política y que está inundada en la política aquí en el Ecuador. Y yo como ciudadano busco despolarizar esto, busco cambiar esto. Y obviamente hay que empezar desde cero. Como todo en la vida se empieza desde cero. Todos los me gustas y todos los seguidores que tengo me los he ganado a pulso en una trayectoria política que es nueva. Y eso es un punto por cuál es la gran diferencia entre Yacu, que él ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República. Cristina ha sido parlamentaria andina, de hecho fue presidente del Parlamento andino, ha sido asambleísta constituyente, ha sido asambleísta. Gracias, Juan Iván, muchísimas gracias. Perdón que corte, pero necesitamos optimizar este tiempo y conocer más sobre ti, así que regresamos en breve con el contenido trend de nuestro invitado. Me pongo hasta nerviosa después de ver esa página azul. Regresamos en minutos, así que los veo desde el metaverso. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Es el momento de descubrir el contenido trend de nuestro influencer y medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada una de las participaciones, nuestros invitados harán un análisis concreto pero bien fundamentado sobre la viabilidad de las propuestas en 3 minutos, directo al grano y sin rodeos. Ojo, el análisis se enfoca en el contenido de la respuesta, no en el candidato. Entremos ahora sí en materia, Juan Iván. Vamos a conversar sobre energía, productividad y economía. Arranquemos con este último punto, economía. ¿Cuál es tu tendencia y qué buscarías implementar en el Ecuador? Mira, yo me considero un socialdemócrata, tanto Estado como sea necesario, tanta empresa como sea posible. El Estado tiene que enfocarse en 3 ejes importantes, en seguridad, en salud y en educación. El resto de aristas, en lo que es construcción, por ejemplo, de infraestructura vial que va a dinamizar la economía a través de la empresa privada de manera directa o indirecta, lo tiene que hacer la empresa privada. Y eso existen ya diferentes mecanismos legales para hacerlo, entre ellos están las concesiones, están las asociaciones público-privadas. El Ecuador es un país que en este momento se encuentra en recesión. Y según las proyecciones que se mostraron, que el FMI inclusive lo mostró, que era un crecimiento del 2.7%, en este momento estamos con una recesión de 0.6%, o sea, vamos a decrecer en 0.6%. ¿Qué implica? Que el Estado tiene que intervenir. ¿Y cómo tiene que intervenir para dinamizar la economía? Con una inyección pública, pero de una manera eficiente y eficaz que vaya directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Los mecanismos están claros. Tenemos leyes, tenemos impuestos que ayudan al empresario para que venga al Ecuador. Tuvimos un gran foro para que vengan y no llegan hasta ahora. ¿Qué vas a hacer de diferente para que ahora sí el empresario internacional llegue al Ecuador? Seguridad jurídica. El gran problema que tiene el Ecuador es la falta de seguridad jurídica y la falta de institucionalidad de todo el Estado. Seguridad jurídica porque te pueden cambiar las reglas del juego a mitad de una inversión. Entonces, ¿qué
¿qué inversionista extranjero quiere venir al Ecuador? ¿Y cómo tú puedes justificar que en Colombia la inversión extranjera es de 11.200 millones de dólares en el 2023, que en Perú fueron 6.700 millones de dólares en el 2023 y que en el Ecuador 320 millones de dólares en el mismo año? Es porque no hay confianza en el sistema, porque las instituciones, todo el gobierno nacional mete las manos en las diferentes instituciones del Estado. Y eso es algo que obviamente ahuyenta a la inversión extranjera. Juan Iván, ojo que nuestros analistas están ahí. Anota que anota, ¿no? Ya los vamos a presentar en un ratito. Hablas de seguridad jurídica. Hablemos del tema de impuestos. ¿Cuáles se van a quedar? ¿Cuáles vas a aumentar o cuáles vas a disminuir? Bueno, primero voy a disminuir el IVA del 15 al 12%. ¿Por qué razón? ¿Te bajarías la ley ¿Lo bajaría el IVA? Sí, muy claramente al 12%. Por una razón y es netamente técnica. Yo no estoy aquí con cálculos políticos, primero. ¿Por qué te digo netamente técnica? Hay algo que en economía se llama la curva de Laffer, que te dice el punto de equilibrio entre la cantidad de impuestos y la cantidad de recaudación. Según el análisis técnico que nosotros hemos realizado, el punto de equilibrio en el impuesto del valor agregado es el 12%. Por eso le vamos a devolver esa capacidad adquisitiva al bolsillo de la ciudadanía. Otro punto que vamos a trabajar es en la focalización de los combustibles, no en el subsidio. Tiene que ir el subsidio a los que más lo necesitan. Sí, Conoces mucho de tecnología. ¿Por dónde iría la focalización? Primero hay que hacer un análisis y algo que se llama datos de calidad. Generar datos de calidad, que eso es una deficiencia que tiene el Estado. Una depuración de todas las bases de datos para poder identificar a qué persona tiene que ir dedicado el subsidio al combustible. Porque tú no puedes subsidiar a las grandes familias o a los grandes grupos corporativos o a los grandes grupos financieros, sino que tienes que dedicar todo ese subsidio a quienes, a los que más lo necesitan. A ver, y para eso vamos, permíteme, Javier, por favor, y para eso vamos a utilizar la tecnología. Vamos con el perfecto desconocido, el ciudadano de a pie. Un Javier Guerrero Casares cualquiera que tiene su carrito que tanquea $20 más o menos a la semana. ¿Qué va a pasar con él? Mira, depende mucho de tus ingresos, ¿sí? De cuánto es tus ingresos, cuáles son tus egresos, y de eso, con un análisis muy dedicado y muy claro, se determinará qué cantidad de subsidio podrías tener, tú, Javier Guerrero desconocido. En nuestra mesa de podcast se encuentran ubicados Alfredo Espinosa, analista político, y Jorge Mora, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenidos para el análisis, señores. Tienen 3 minutos para su interacción. Corre el cronómetro. Jorge, un gusto, Juan Iván. Me quedo un poco, no preocupado, pero sí me llaman la atención algunas cosas que has mencionado en tu intervención y las quisiera compartir contigo. La primera de ellas tiene que ver con esta reducción del IVA del 15 al 12%. La pregunta, digamos, que salta a la vista es si el sustento para el incremento del IVA fue justificar la seguridad al amparo de un conflicto armado interno. Entonces, ¿cómo financiar ese conflicto armado interno? ¿Se va a continuar con eso? ¿No se va a continuar con eso? O sea, me parece que es un primer elemento que lo quiero poner a consideración tuya, Jorge, un poco para dialogarlo. Y otro que tiene que ver con la seguridad jurídica que Juan Iván mencionaba, y en efecto, la inversión extranjera no viene a nuestro país por esta falta de credibilidad en las instituciones, pero es una multicrisis. Ahora, seguridad jurídica, ¿para quiénes? Para quienes están gobernando, seguridad jurídica para quienes están circunstancialmente en la asamblea, seguridad jurídica para quienes desean invertir. ¿Cómo cambiar un poco la manera de concebir la política, las instituciones y cómo reinstitucionalizar, valga la redundancia, al Ecuador? Porque esta es una crisis estructural que no necesariamente va de la mano con recetas al estilo microondas. En esa medida, Alfredo, gracias, qué gusto interactuar contigo. Juan Iván, lo mismo. Gracias por la invitación. Desde el punto de vista histórico, nosotros tenemos algunas intenciones como país. Por ejemplo, focalizar los combustibles. Técnicamente correcto, políticamente muy difícil. Políticamente es muy difícil. Traer inversión extranjera, técnicamente es correcto. Políticamente es complejo, porque inclusive la situación geográfica del Ecuador no nos ayuda. Somos un país periférico,
no estamos bien ubicados, estamos lejos de todo. No se puede traer los aviones desde el Asia hasta acá porque sale muy lejos, más fácil llegar a los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de condicionantes que han sido obstáculos permanentes para. Si fuera solo cuestión de seguridad jurídica, de acuerdo, pero es una de las variables, quizá la más cacareada, pero no la más determinante. No es tan fácil, no es tan cierto. Por lo tanto, decir esas recetas todo el tiempo me parece que es complejo. La otra es en un país que tiene enormes cantidades de lavado de dinero, donde la persona aparentemente es pobre, pero tiene mucho dinero líquido. Por lo tanto, ¿con qué base de datos? Como en alguna parte en el fútbol de algún país del mundo, donde el futbolista dice que gana el básico para no pagar impuestos. Por lo tanto, focalizar cuando no hay seguridad jurídica, focalizar cuando no hay transparencia en los datos. ¿Cómo lograrías, Juan Iván, la seguridad necesaria para que las bases de datos correspondan a la realidad del país? Bueno, voy a comenzar por el tema del IVA que me decías del 3%. Entonces yo te pregunto, ¿los 3 puntos porcentuales que se han subido han sido destinados para lo que se ha dicho que se va a hacer? La respuesta es no. ¿Tenemos mayor seguridad? La respuesta es no. ¿Las Fuerzas Armadas están más equipadas o los policías están más equipados? La respuesta sigue siendo no. Entonces no sirve de nada subir el IVA a 50 puntos. Ponen 50 puntos, por decirte un ejemplo. Igual si es que tú los recursos no los destinas para lo que es, no sirve de nada la recaudación. Y además, mayor recaudación, quitas la capacidad adquisitiva del bolsillo de los ecuatorianos, en un país que es pobre. Ahora, con respecto a su punto, el Ecuador no solamente es que estemos aislados. ¿Y por qué en Colombia la inversión es 11.700 y en Perú 6.200? No existe un hueco geográfico que nos separe a Colombia de Perú. Nosotros tenemos una gran ventaja monetaria, que es el dólar. Pero ¿por qué los capitales nacionales y extranjeros se están yendo a esos dos países? Porque existe seguridad jurídica, porque no te cambian las reglas de juego en cualquier momento, porque vienen de hecho políticos o vienen partidos políticos con vendetas políticas, y es justamente lo que nosotros estamos buscando, quitar esta polarización que existe, o olvidarnos de las vendetas, del odio, del perseguimiento, de esa persecución que existe, y devolverle la paz. Una vez que exista confianza en la ciudadanía, vamos a generar también la seguridad que necesitamos. Gracias por tu réplica, Juan Iván. Y ahora, para alivianar el ambiente, te quiero invitar a jugar. ¿Juegas conmigo? ¿Juegas Claro. conmigo? ¿Sí? Claro que Más- Con sí. susto. Muy bien, ahora lo escucho claro y fuerte. Ahí viene. Perfecto, las tenemos ahora en pantalla. Por favor, elige una. El 4. El 4, perfecto, vamos a mirar. Ahora la tenemos en pantalla. Así que, por favor, dime, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente al ver esta imagen? Concéntrate. Lo mismo que exigimos en la sociedad. Siempre buscamos gente nueva y a la final caemos en estas metáforas de que sea nuevo, pero no tan nuevo. Y es un gran problema que tienen los estudiantes en este momento, los recién graduados. Y para eso nosotros vamos a generar incentivos fiscales a todas las empresas que nos ayuden a cumplir con la meta de generación de empleo que tenemos dentro de nuestro plan de defensa del país. ¿Qué harías con esos graduados que se fueron, esa fuga de cerebros que tenemos para que retornen al Ecuador? Es un gran problema, porque nosotros somos un país generador de migrantes. Toda esa fuga de cerebros debemos de traerlas nuevamente, pero primero hay que crear el ecosistema necesario para que quieran volver. Mucha gente, muchos jóvenes quieren irse del país. Y para eso tenemos que dinamizar la economía, y lo primero que tenemos que hacer es una primera inyección responsable en inversión por parte del Estado. Estas cartas nos permiten entender tu personalidad y tu punto de vista. Ahora vamos con el segundo contenido trend, que es algo fundamental, la seguridad del país. Tu plan dice, Plan Plomo Cero Delincuentes. ¿En qué se refiere? ¿Cuáles son las principales características? Mira, Plan Plomo Cero Delincuentes, nosotros vamos a hacer que los delincuentes no se puedan esconder ni debajo de las piedras, ¿sí? Y para eso, entre tantas cosas, vamos a crear la agencia de inteligencia, no de espionaje, a diferencia del CIES, que es de espionaje y no está con equipos ni tecnología de punta.
una agencia de inteligencia con una inversión de 660 millones de dólares en los 6 primeros meses de gobierno en sistemas de videovigilancia, con cámaras con inteligencia artificial, con lector de placas, con predicción de comportamientos que te permitan encontrar a esos delincuentes, ¿sí? Porque es importante ubicarlos. Segundo, debemos de fortalecer a las fuerzas públicas, tanto policías como militares. Para eso ellos deben de tener sus cascos, sus chalecos, su armamento, para que tengan la confianza de salir a las calles a defender a la ciudadanía. Para eso tenemos un plan con una inversión de 450 millones de dólares, que los vamos a implementar en los 18 primeros meses de gobierno. Además, tenemos que hacer algunas reformas a la ley orgánica de la función judicial, para que aquellos jueces y fiscales, que saquen a los delincuentes que tanto les ha costado capturar a la Policía Nacional en un día o en 2 días, sepan que les va a caer todo el peso de la ley. Pero aquí necesitamos un tema muy importante y me vuelco a la seguridad jurídica. Los policías y los militares tienen que saber que van a tener un gobierno, que van a tener un presidente que los va a defender a ellos y a sus familias cuando ellos en el uso de su deber tengan que neutralizar o eliminar una amenaza o un delincuente. El presidente de la República los va a defender, porque los derechos de los ciudadanos están por encima de los derechos del delincuente. Vamos con la primera parte de tu respuesta. 450 millones para la dotación de la policía. Nos hablas también de la implementación de cámaras de seguridad. ¿De dónde sacar sin tener el IVA al 15%? Y ahorita nuevamente volvemos a la pregunta anterior. Si no está ese dinero no está siendo utilizado para la seguridad, y es el gran problema que tenemos en el país. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado para seguridad? 3.300 millones de dólares. ¿Cuánto se ha ejecutado hasta el mes de diciembre? 1.600 millones de dólares. Eso quiere decir un poquito más del 52%. ¿Sí? ¿Cuánto pierde el Ecuador? Es algo que debemos entender. ¿Cuánto pierde el Ecuador en corrupción al año? Según la ONU, según la CEPAL, se pierde 7.000 millones de dólares en el Ecuador por corrupción. Así que no me digan que no hay plata. El problema es que está siendo mal administrada, que no es eficiente el gasto público en el Ecuador y que se la están robando. Entonces, plata hay. Y además podemos recurrir a los multilaterales. Yo me he reunido con el FMI, me he reunido con el Banco Mundial, me he reunido con el BID, aunque estos dos últimos están enfocados más en proyectos sociales, pero tienen las ganas de apoyar al Ecuador porque ellos siempre quieren estar en países que están en emergencia. Y en este caso, el Ecuador está en emergencia. En la última parte de tu primera respuesta hablabas de la narcopolítica y además de la narcojusticia, ¿no? De cómo los tentáculos han logrado entrar. Pero muchos de los jueces, muchos de los fiscales además son amenazados. Y sí, por ejemplo, te llega la foto de tu esposa, de tu hijo, de cualquiera de tus familiares o de ti saliendo de la casa, lo piensas 2 veces. ¿Cómo proteger a los jueces, a los fiscales y a la misma Policía Nacional? Mira, hay un tema que hay que cambiar muchísimo, y es que se debe utilizar los jueces sin rostros. Los analistas me van a decir en un momento que no hay cómo porque la ley no te lo permite, porque cada persona tiene el derecho a ser juzgado y conocer a la persona que te está juzgando. Pero podemos cambiar eso. Lo podemos hacer a través de reformas, conjuntamente con la Asamblea Nacional, para que esos jueces estén protegidos. Porque el mayor problema es que saben quiénes son los jueces. Pero si les ocultamos el rostro, si guardamos el anonimato de ellos, si cambiamos este hueco que existe en la ley, ¿sí?, podemos justamente protegerlos a los jueces y a los fiscales. ¿Qué reformas constitucionales más pensarías tú para el tema de garantizar, por ejemplo, el legítimo uso de la fuerza, pero a la par también la protección de los ciudadanos ante los excesos? Mira, las leyes, yo soy un hombre de derecho, las leyes están claras. Ya hay las reglas de juego que están dichas. Lo que hay que hacer es ejecutarlos. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para proteger eso? Que no venga aquí un presidente a estar defendiendo a los delincuentes, sino que venga a defender a los policías. Por eso te dije en una parte de la intervención, que sepan que van a tener un presidente que va a defender a ellos y a sus familias en las diferentes instancias judiciales, cuando ellos en el uso de su deber tengan que neutralizar o eliminar a una amenaza o a un delincuente o a una presión. El narcotráfico es un mal mundial, realmente. Tenemos en este momento narcotráfico mexicano, colombiano, el albanés y demás en nuestro país. ¿Cómo te unirías con otros países de la región para poder enfrentarlo?
Bueno, primero a través del Parlamento Andino ya existe esa colaboración. De hecho, justamente eso yo he hablado muchísimo con Cristina Reyes, que ella de hecho fue la presidenta del Parlamento Andino en el último año. La colaboración internacional es importante. Tú acabas de decir que el crimen es, yo le llamo interméstico, y de hecho es la palabra técnica adecuada. Interméstico es internacional y doméstico, o sea, internacional y nacional. El crimen organizado. Tenemos que trabajar en conjunto, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional aquí en el Ecuador, como el resto de Fuerzas Armadas y fuerzas públicas en el resto de países. Gracias, Juan Iván. Alfredo y Jorge, escuchamos su análisis objetivo y fundamentado, por favor. Corre cronómetro. Tus respuestas me llevan a pensar en algunas inquietudes en algunos países. Dos cosas. En los años 80 en Colombia también hubo los jueces sin rostro. Se acabó con el narcotráfico y la respuesta es no. En cuanto a la tecnología, Israel confió en que el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial era suficiente para detener la violencia de la gente de Hamas y del Hezbollah. Sin embargo, el 7 de octubre del año pasado hubo la invasión y en ese caso la tecnología falló. No dio la talla, porque creo que la tecnología no obedece solamente a un plan mecánico entre robots, sino un intercambio entre personas. Yo tengo la impresión de que ahí falta todavía el componente humano para trabajar estos elementos de violencia que no han podido darse. La otra es que, no obstante, en el mundo se detienen, por ejemplo, centenares de toneladas de droga. Sin embargo, la oferta de droga en los países de consumo sigue siendo suficiente, lo que significa que lo que se detiene de ninguna manera es adecuado. Ahora, desde mi punto de vista muy personal, el narcotráfico muchísimo tiene que trabajarse no en cuanto al transporte ni a la fabricación, sino a la demanda. Mientras haya demanda hay mercado, y si hay mercado hay narcotráfico. Por más que un presidente o por más que un grupo de presidentes de Latinoamérica hagan los esfuerzos necesarios para controlar puertos, barcos, cualquier tipo de cosa, si hay una demanda en el país de demanda, el narcotráfico es inmortal. Frente a esta declaración de casi la imposibilidad de combatir el narcotráfico mientras no se atienda la demanda, me parece que es una lucha infructuosa. No sé qué piensas. No, sí, totalmente de acuerdo. Y yo quisiera agregar algo a lo que tú mencionabas, Jorge, consultándote, Juan Iván. Dentro de tu plan de seguridad, tú utilizas la palabra plomo y, claro, me parece que en el contexto que vive hoy el Ecuador, tú también estás hablando de seguridad a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional para respaldar la gestión que ellos realicen. Pero ¿cuál es la seguridad que tienen los ciudadanos frente a los abusos que pueden cometerse por lo que hoy vive el Ecuador con este estado de excepción? Por ejemplo, ¿tú abrirías espacio a una comisión de la verdad para el tema de los 4 niños que han sido desaparecidos de manera forzada en las Malvinas? ¿Cómo garantizar que Policía y Fuerzas Armadas cumplan con lo que establece la ley y que el estado de excepción no sea una gran excepción para que ocurra cualquier cosa al margen de lo que constitucionalmente les compete? Porque hay que recordar que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay una responsabilidad en cadena que acarrea todo esto. Entonces, ¿cómo precautelar los derechos humanos? Este es un tema estructural, ¿no? ¿Cuál es la base social, la solución? Porque si pensamos de manera reactiva en llenar las cárceles de gente, el problema no se va a solucionar. Correcto. Y en ese sentido voy a comenzar por la última parte que dijiste. Yo no voy a construir más cárceles, yo voy a construir más escuelas, más universidades, más institutos, que es lo que necesitamos. Me voy a ir a la primera parte de tu intervención. Yo sí voy a crear esa comisión de la verdad, porque la ciudadanía, la sociedad necesitamos saber qué pasó con los 4 niños. Yéndome a tu análisis, es muy cierto. Hay una frase que me encanta que decía mi viejo, y es que la calentura no está en las sábanas, sino en la fiebre del enfermo. El problema de la seguridad radica en que el tejido social, en que el tejido social del Ecuador, la familia, que es el centro de la sociedad, está totalmente destruido. Y eso se debe a la falta de empleo, a la falta de oportunidades, a la falta de prosperidad. Muchos cabezas de familia, en su desesperación por llevar el pan a la mesa,
se enlistan en los grupos de delincuencia organizada. Y eso es lo que está afectando. Si es que nosotros generamos empleo, generamos oportunidades, generamos prosperidad, vamos a atacar directamente al narcotráfico. Miren, yo me quedé, he recorrido todo el Ecuador, y espero que ahí que la voz no me corte. Yo me he recorrido todo el Ecuador en una combi, que es la combi del cambio. He estado en todas las provincias, a excepción de Galápagos. Me he quedado a dormir en lugares que seguramente nadie quisiera quedarse. En la entrada a la 8 y en la Prosperina. He visto niños de 8 años consumiendo la H. ¿Quién le introdujo en esa adicción? El profesor de la escuela. No estoy diciendo que todos los profesores de las escuelas los introducen a las adicciones, pero son parte de la cadena del problema. Y ahí voy hacia tu respuesta, esto es hacia tu argumento. Esto también tiene que trabajarse con un tema de educación o un tema de salud mental. Hay una serie de acciones que hay que trabajar en un plan de seguridad. No solamente es la fuerza por la fuerza. Yo no creo que es la fuerza por la fuerza. Debemos de generar oportunidades y reconstruir el tejido social. Y ya estaremos hablando de salud y de educación también en nuestro siguiente bloque. Juan Iván Cueva, nuestro influencer político el día de hoy. ¿Quién te susurra al oído? Te invito a que mires la pantalla para poder conocer quién es este personaje. ¿Quién te Cristina. ¿Qué tan cerca te susurra? A ver, con Cristina tenemos una amistad desde hace algún tiempo, y con ella básicamente hablamos del tema de la campaña, temas de posiciones políticas y sobre todo la importancia que debe tener la mujer en el gobierno y en la toma de decisiones. Es por eso que yo he dicho y he manifestado públicamente que en este gobierno, en el de Juan Iván Cueva, en el gobierno del cambio, va a ser también el gobierno de las mujeres. Juan Iván. Sí, vamos a cuidar. La voz, espérame un ratito antes que se me vaya la idea. En este gobierno vamos a sanar, a saldar todas esas deudas que tienen las madres, que tiene el gobierno con las madres solteras, que tiene el gobierno con las mujeres. Toda esa discriminación que han tenido las mujeres en este gobierno va a ser saldada en el gobierno de Juan Iván Cueva. Permiso para hablar, Juan Iván. Por supuesto, sí. Autorizado. Perfecto. ¿Qué tan cerca te susurra? No, conversamos continuamente, no te puedo decir una distancia, pero conversamos, tenemos una gran sinergia con Cristina. Ok. ¿Cuál será el peso de Cristina Reyes en tu gabinete y cuáles serán las atribuciones como vicepresidenta de la República? Como lo he manifestado, es el gobierno de las mujeres. Cristina va a estar a cargo de 5 ejes principales en el gobierno. El primero, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería. Hablando de susurros, Andrés, ¿cuál es el sentimiento generado en las interacciones de los posts de Juan Iván en las redes sociales? Cuéntanos, ¿qué nos dicen las redes? Pues bien, Iván, el no ser tan conocido no tiene que ser todo una desventaja. Y si vemos el gráfico, vamos a ver que el 67.2% efectivamente es un sentimiento positivo. En parte porque no hay mayor cosa negativa que decir de ti. Pero la verdad es que este elemento de abrirse el OnlyFans sí fue muy bien recibido por la ciudadanía y eso se ve reflejado precisamente en la audiencia. Sin embargo, este 15.49%, que es el sentimiento negativo, se dio en función de una declaración que diste tú, como si hubiera una bola de cristal. Dijiste que el 7 de febrero, además le pusiste fecha, muy tentativamente podrían detener a Fito y utilizarlo como un elemento electoral para el oficialismo. ¿De dónde salió eso? Fue una entrevista que tuve en un medio digital que se llama Infotec, en la ciudad de Guayaquil. Y justamente estábamos hablando que qué pensaba de Fito, que está siendo capturado, y me preguntaron, ¿y cuándo crees que lo van a capturar a Fito? Y yo, como siempre, estoy pensando en que estos gobiernos o que los políticos andan siempre con cálculos políticos. Dije, ¿cuándo les conviene más? Pues el 7 de febrero, pues. El 7 de febrero es el día que más les conviene a este gobierno para tener un trofeo. Como está de bajada, está de picada este gobierno, tienen un trofeo para poder que les sirva como salvavidas a la mala gestión que ha estado haciendo. Y además justo en la veda electoral. ¿Cómo? Justo en la veda electoral. Y justamente en la veda electoral. Es algo que uno, mira, yo estoy suponiendo, y sí lo dije, que era una suposición, pero es que este gobierno solo trata de narrativas y de relatos y de nada concreto. No hay nada concreto. ¿Ha cumplido algo? No. Entonces siempre anda con las narrativas. Y una narrativa que le podría funcionar es traerlo a Fito el 7 de febrero.
Muchas gracias a nuestro especial candidato invitado el día de hoy. Después de la pausa, política internacional, salud y educación con nuestro influencer político Juan Iván Cueva. Ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Vamos a conocer el tercer contenido tren de nuestro influencer político Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia por el movimiento Amigo. Al final de su intervención, nuestros expertos analizarán sobre la viabilidad de la propuesta en 3 minutos. Vamos de una vez a conocer las principales propuestas en política internacional. Política internacional, nos hablabas de Cristina Reyes, a cargo del Ministerio de Relaciones Internacionales de la Cancillería. ¿Con quién van a ser las principales relaciones que se buscarán desde tu gobierno con países externos? Obviamente con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos, pero yo me considero que soy una persona de unión, que no tengo vendetas políticas ni tampoco resentimientos políticos con nadie. Si voy a restablecer relaciones con México. Este tiene que ser un país abierto, ¿sí? Para que todos los países nos vean como amigos, para que quieran venir a invertir, para que quieran hacer relaciones comerciales, quieran tener relaciones políticas, inclusive. Hay que olvidarse un poco de este tema que a mí me parece que es absurdo, de las ideologías políticas entre países. Aquí todos tiramos para el mismo lado, como siempre digo, y lo más importante, tener las cosas claras y ser amigos de todos. ¿Y quién iría de canciller entonces? Eso lo tenemos que ver con Cristina. Hay un tema importante y que mucha gente me pregunta, pero ¿por qué no dices los nombres de los ministros o secretarios? Hay que ser responsables con la ciudadanía. No puedo lanzarme una lista de nombres sin antes haber hecho una prueba de confianza, tanto del polígrafo, mira, hay un tema, toda persona del nivel jerárquico superior que entre al gobierno de Juan Iván Cueva tiene que hacerse las pruebas de confianza. Si no, voy a salir, como salió ya un candidato, con un montón de nombres y resulta que 4 o 5 están en unos chats medios truchos ahí del finado Villavicencio. Entonces hay que ser responsables con la ciudadanía. Y en ese sentido, antes de que ingrese pruebas de confianza, polígrafo y análisis financiero a ellos y a sus familias durante todo el periodo y hasta después de los ingresos y egresos que tengan. O sea, que usted no le mandaría a Turquía a la vicepresidenta. No, de ninguna manera. Si te he dicho cinco ejes principales que va a manejar la Cristina. Y además ella es una mujer muy inteligente. Mira, gobernar no se trata de que un presidente sea un todólogo. Me parece que eso es algo que debemos ya de sacarnos de la cabeza. Gobernar se lo hace en equipo, se lo hace como ciudadanos, se lo hace en conjunto, en una cohesión política. Porque una persona que lleve el destino de 18 millones de ecuatorianos es algo absurdo, que ya la gente, primero, ya no te cree. La gente ya no te cree. Y segundo, aunque el presidente debe de tomar las decisiones más adecuadas, tiene que estar bien asesorado por un grupo de personas que sean más inteligentes que inclusive el presidente. Hablabas de Donald Trump. Donald Trump habla mucho del tema migratorio, del tema de un control migratorio, y eso nos lleva a pensar en nuestro país. ¿Cuál va a ser tu política con todas las personas que están cruzando por la selva del Darién, que están yendo por el Pacífico, por el Atlántico, con la búsqueda del sueño americano? Mira, es un dato muy, muy cruel. Hace poco estábamos conversando que ya se estaba hablando de alrededor de 280,000 personas que están cruzando el Darién en este momento. ¿Te das cuenta el problema migratorio que estamos teniendo? Porque las familias están totalmente destruidas. En el feriado bancario se iban el papá o la mamá, o se iban los dos, pero se quedaban los hijos con los abuelitos. Ahora se van familias completas y dejan a los adultos mayores solos, desamparados, con deudas, sin la capacidad de que ellos puedan trabajar y poder comprar sus medicinas. Dejan grupos vulnerables en el abandono. Y es algo que hay que trabajar. Como te digo, yo soy una persona súper pacífica, que quiero tener relaciones internacionales de lo mejor con todas las personas. Y además no hay que olvidar la historia del Ecuador. El Ecuador siempre ha sido un país de migrantes. Tenemos 200,000 ecuatorianos en Venezuela. 200,000 ecuatorianos en Venezuela. ¿Te das cuenta
cuántos compatriotas tenemos fuera, debemos de aplicar políticas que luego no vayan a afectar a esos compatriotas que estén fuera del país. Juan Iván, una pregunta, por favor, ya para cambiar un poquito el tema. ¿Qué tienes pensado en cuanto a política cultural? Bueno, tenemos que sobre todo fomentar el patrimonio tan hermoso que tenemos en el Ecuador, también impulsar las artes, las culturas. Mira, yo vengo de una provincia que tenía un festival que era en el mes de noviembre y que era muy bello, muy hermoso, que era el Festival de las Artes Vivas. Ese festival, La Voz para que veas, ese festival atraía a cerca de 40,000 a 50,000 turistas en una ciudad de 180,000 habitantes, que es Loja. ¿Sí? Poner 40,000, 50,000 turistas, estás hablando que va a haber 30% a 35% más de los ciudadanos que hay. La capacidad hotelera reventaba. No daba abasto para poner un pie en Loja. Yo cuando iba a Loja en los meses de noviembre, y si mis padres no me querían recibir en la casa, no tenía dónde quedarme, porque todos los hoteles estaban a reventar. Entonces es importante impulsar la cultura, las 15 nacionalidades que tenemos en el Ecuador, y sobre todo el bailecito, La Voz. Alfredo y Jorge, les recuerdo que el análisis se enfoca en el contenido y no en el candidato. Activado el cronómetro, empezamos ahora. Gracias, Jorge. Gracias vos. Juan Iván, has mencionado 2 o 3 cosas que son importantes. Las voy a destacar y te voy a hacer estas preguntas. Primero, el servicio exterior. Cristina va a estar a cargo de esto. En este gobierno se ha visto que un sinnúmero de personas que no necesariamente tienen experiencia en temas de relaciones internacionales han sido enviados o agregados diplomáticos a distintos países. Incluso es utilizado el servicio exterior como una moneda de canje para transaccionar políticamente, ¿no? Y obtener voluntades. ¿Profesionalizarás del servicio exterior? ¿Habrá más políticos camuflados o no dentro de esto? Primera pregunta, porque hay un caso muy particular que ocurre. Segundo, tú has hablado de hacer una evaluación con polígrafo, monitoreo constante, ¿no es cierto?, de tu equipo, de tu gabinete. ¿Por qué no impulsar una reforma constitucional para que el requisito de la probidad notoria esté ahí presente y no solo se necesite para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular el ser mayor de edad y el estar en goce de sus derechos de ciudadanos, no el ser ecuatoriano, sino que se pueda revisar el patrimonio, el estar en cumplimiento con rentas internas y demás? Y un elemento final que tiene que ver también con el tema de las relaciones internacionales. ¿Me podrías repetir, por favor, esto? Porque creo que tú ya lo mencionaste. ¿Se van a retomar las relaciones internacionales con México? Eso implicaría que el Ecuador tendría que reconocer que hubo un error en la intrusión a la Embajada de México en Quito. ¿Qué va a pasar en el caso de las migraciones y las diásporas de venezolanos aquí en el Ecuador? ¿Cómo racionalizar la migración para que las personas que vengan acá, digamos, contribuyan, aporten al erario nacional, se inserten laboralmente y no pasen bajo condiciones de mendicidad y que sus derechos tampoco sean vulnerados? Voy a arrancar por la primera pregunta. La Cancillería tiene algo muy particular, muy diferente al resto de carteras del gobierno nacional, y es que son personas preparadas y de carrera. Tú para ser canciller, para ser cónsul, te formas en una escuela especializada para llegar luego, inclusive he visto que hay viceministros que tienen el grado de cancilleres, y un 20%, de todo ese 100%, 20% corresponden a cuotas políticas. Tenemos que profesionalizar esas cuotas políticas. En mi caso, mira, yo no vengo del mundo de la política tradicional. No tengo cuotas políticas por ningún lado. Y de hecho, este proyecto político lo que buscamos es esa independencia, esa irreverencia para tomar decisiones que son netamente técnicas y no políticas. Entonces, tenemos que profesionalizarlo, no debemos de buscar ese canje político de cuotas en los diferentes puestos de la Cancillería, pero soportarnos con
las personas que hay de carrera, que es gente muy valiosa y que es una de las instituciones y una de las carteras que yo realmente respeto de todo corazón porque he visto que es gente de carrera. Con tema a tu última pregunta, lo que tiene que ver con las relaciones internacionales con México, la demanda de México es puesta básicamente al presidente actual, a Daniel Noboa. Yo ya he conversado, he tenido acercamientos inclusive, para restablecer las relaciones políticas y nacionales con México. Y la demanda y las exigencias es básicamente al irrespeto que ha tenido Noboa en la invasión que hubo en la embajada. No necesariamente al Ecuador, no necesariamente al gobierno ecuatoriano, sino a la persona. Juan Iván, es momento de que inhalemos y exhalemos juntos. Sonó un poco raro, ¿no? Bueno, vamos juntos ahora sí a hacer el ejercicio, es importante. Inhalemos. Y ahora exhalamos. Eso, profundamente. Estamos listos entonces. Ahora sí, elige una carta, por favor. Pronto sale en pantalla. Estamos barajando bien esas cartas. Listo. 8. El número 8. Listo, tenemos la imagen en pantalla. Así que, ¿qué viene a tu mente al ver esta imagen? Sé sincero. Un canal que hay que nuevamente repotenciarlo, que tiene el equipo de personas y el equipo técnico para ser un gran medio de comunicación que lamentablemente ha sido abandonado por vendetas políticas y que hay que cumplir con el saldo y esa deuda que tienen todos los trabajadores de más de 22 meses que están sin pago. Me gusta tu respuesta. Y que el mundo conozca a La Voz. Juan Iván, el cuarto eje temático ahora tiene que ver con salud y educación, temas fundamentales. ¿Cómo vamos a lograr llegar a esos rincones donde tú dices, no he visitado todo el país en esta combi y tú debes de haber visto que le falta estos dos principales aspectos? ¿Qué se va a hacer? Mira, vamos con el tema de educación. Hay un gran problema en el Ecuador que es la falta de cupos en las universidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué soluciones tenemos en este momento? Y es utilizar los institutos tecnológicos para comenzar a especializar a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque en un mundo tan globalizado, tan dinámico, que es el actual, no se necesitan carreras muy largas, que sí son importantes, ¿sí? Pero si tú tienes una especialización, por ejemplo, en inteligencia artificial, en artes culinarias, puede ser también en teatro, en educación primaria. Entonces estas especializaciones te sirven para poder insertarte en el mercado laboral de una manera inmediata. Entonces hay que trabajar muchísimo con los institutos, hay que trabajar también con las universidades. ¿Cómo liberamos cupos también de las universidades? Es buscando una educación híbrida entre la tecnología, entre ser presencial y semipresencial. Eso quiere decir que podemos ocupar que algunas materias, como por ejemplo Derecho, Psicología, algunas otras carreras, se puedan tomar lunes, miércoles y viernes en presencial y martes, jueves y sábado de manera virtual. Así vamos a liberar la infraestructura física que hay en las universidades y que eso está influyendo directamente en la falta de cupos. Aparte hay que invertir en educación, hay que mejorar los sueldos a los profesores, porque un profesor gratamente capacitado y bien pagado va a generar grandes alumnos, va a generar grandes profesionales. Vamos con la educación superior. La productividad va de la mano con la educación superior. Los países se desarrollan cuando se maneja la academia con el gobierno. ¿Hacia dónde va tu plan de productividad y cómo llevarías este plan hacia las carreras de las universidades? Educación dual. Y esto es un tema muy importante porque muchas personas pueden trabajar mientras que estudian. Eso quiere decir que con diversos acuerdos que se puede generar entre las universidades y el Estado, muchos de los estudiantes pueden comenzar a trabajar ya en las empresas públicas. ¿Para qué? Para que puedan modernizarlas. Porque esa gente que viene a innovar, que está al día con la tecnología, que está al día con las ideas, puede ayudar
a innovar. Entonces la educación dual es parte y un eje principal de nuestro trabajo, de nuestro plan de defensa del Ecuador. Señores analistas, su interacción a esta última propuesta, por favor. Cronómetro activado. Permíteme contarte algo bastante doloroso en mi vida profesional. Había un concurso de méritos y oposición para 13 puestos de trabajo en mi universidad. Y había 1.300 carpetas. 13 iban a tener trabajo y tuvieron. Y sin embargo, como 1.290 no lo tuvieron. Otro hecho que quisiera que lo pienses. Milei acaba de llegar a la presidencia y se encuentra como que hay 4.000 carreras que no sirven para nada. Son fábricas de desocupados. Es decir, hay educación pero que no te genera empleo. Y eso es grave. Y un tercer elemento de reflexión, diría que en la primera parte de en la década del gobierno del correísmo, se enviaron algunos miles de jóvenes al exterior para que estudien en las mejores universidades del mundo. Y luego tenían que volver estos chicos. De esos me pregunto, los que volvieron, ¿qué hacían? ¿No es cierto? ¿Qué hacían? Absolutamente nada. Y luego el país fue tan indolente, tan irresponsable, que dejó que estos muchachos hagan su vida afuera. Es decir, hubo una gran inversión en educación. Sin embargo, el país no tuvo la honestidad ni el carácter para darles trabajo. Entonces, la educación per se no soluciona, porque el asunto va concomitante. Yo en tu plan de trabajo leía que esto es multidimensional. De hecho, la generación de empleo, porque, a ver, yo tengo un titulazo, pero per se eso no me garantiza trabajo. Entonces ahí caemos en un hecho demagógico. ¿Quieres educación? ¿Quieres educación dual? Claro, de acuerdo. Un chico que está educándose está en cuarto, quinto año y también trabaja a medio tiempo, pero bonito para el discurso, pero en la vida real, porque uno de los problemas más graves es la desocupación. Y no creo que esto sea un problema por la falta de voluntad política, sino que hay una serie de variables políticas, económicas, sociales, culturales, de desarrollo. ¿Cómo compito yo, por ejemplo, en tecnología con la China, con los tigres asiáticos, con la investigación y desarrollo de Israel, por ejemplo, que estando en 7 marcos de guerra sigue vigente? ¿Y el Ecuador cuánto ha invertido en investigación y desarrollo? ¿Y qué hace con Yachay, por ejemplo? La única universidad que tenía algún tipo de presencia en cuanto a investigación y sin embargo los últimos gobiernos han estado intentando desmantelarla. Es decir, hay una serie de preocupaciones frente a la universidad que no creo que se solucionen con abrir más cupos en hacer educación virtual, porque eso es solamente un paño de agua tibia frente a un problema que estructuralmente es mucho más grave. Coincido totalmente en lo que dices, pero tenemos que generarles oportunidades a los jóvenes para que tengan una especialización, para que puedan acceder a las universidades. El tema económico, la generación de empleo, lo tenemos que resolver a la par, pero primero generemos las oportunidades necesarias para que los estudiantes, para que los jóvenes puedan tener una profesión o puedan tener una especialidad a través de los institutos y también como Estado ser responsables de poder inyectarlos o insertarlos en un mundo laboral, pero generando especialidades. Y con este mundo globalizado creo que las carreras ya existen tendencias y cada vez se están creando también nuevas carreras. Gracias por tu respuesta, Juan Iván. Ahora te invito nuevamente a mirar la pantalla porque vamos con la pregunta del millón. Redoble de tambores. ¿De qué vive Juan Iván Cueva? Bueno, con $200 créeme que no es lo que digo, pero para el día. Por si acaso. No, tampoco. Para tanquear la combi. Mira, yo tengo, soy un emprendedor de corazón. Aunque soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo una fábrica de cerveza artesanal. Tengo una firma, una empresa de ciberseguridad e inteligencia artificial. Tengo una empresa de energía renovables. Yo monto granjas solares, monto parques eólicos. He participado en los diseños técnicos también de hidroeléctricas. Entonces vivo de eso, de mi profesión, de mi trabajo. ¿Y elaboramos cerveza artesanal? Claro, hacemos bastante cerveza artesanal y ese fue uno de mis primeros, bueno, mi segundo emprendimiento en realidad. Soy un emprendedor. ¿Y quién financia tu campaña? Yo ¿Solito? mismo. Yo mismo. ¿Y de dónde crees? Yo mismo lo hago. Nada, no ponen ahí nada, una vaca, nada. No, pues el equipo de comunicación ya le voy 2 semanas creo que no les pago.
Bueno, al regresar del corte, Andrés Jaramillo, gerente de Content Manager Ecuador, nos mostrará los emoticones más usados en la conversación digital de Juan Iván Cueva. ¿Serán corazones? ¡Ay! ¿Vistos, caritas felices o payasos? ¡Volvemos! El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Esto es el influencer político. Andrés, ¿qué emoticones se han movido en la esfera digital de Juan Iván? Bueno, hay algunos emoticones, pero la verdad es que nos llaman la atención al menos 3. Sí, yo también me reí cuando los vi. ¿Qué es eso de no apto para menores de 18 años, no? Y además que tiene mucha vinculación con el otro emoticón en donde está un poco caluroso. Son precisamente lo que se habló del OnlyFans. Las reacciones del OnlyFans. Que fue muy interesante porque creo que aprendieron y leyeron muy bien la forma de hacer política en redes sociales, que es con este elemento incluso irónico, picoso, de entretenimiento, que es algo que funciona. Quizás lo que no funciona tanto es que fue un fuego artificial. Apareció un momento y luego no se dio seguimiento a eso. Pero el otro emoticón, que es este círculo rojo que se utiliza cada vez que se habla del debate presidencial. Hay una expectativa interesante de la ciudadanía para saber cómo te va a ir en el debate. Interesante esa lectura. Mira, discrepo un poco con el tema de lo de que fue un fuego artificial lo de OnlyFans. Estamos de hecho subiendo contenido actualmente. ¿Y cómo te encontramos? Porque nosotros lo intentamos y nunca dimos con la página. No por interés personal, no por el tema del programa. Échame la culpa. Échame la culpa, Andrés. Como claro, la canción. Bueno, me puedes encontrar como Juan Iván Cueva, así me llaman. Pero queremos ver la página. O sea, no yo, me piden por acá. Claro, no, la Ahí está. pueden ver en OnlyFans, Juan Iván Cueva. Ya les dije que yo soy más musculoso que ese. Ese va recién dos semanas en el gimnasio. Como Juan Iván Cueva y bueno, así me pueden encontrar, pero estamos subiendo contenido, de hecho estamos haciendo colaboraciones y muy pronto un trío con Cristina y Yacu para mostrar los problemas y las soluciones del Ecuador, ¿no? Perfecto, Juan Iván. Bueno, todos estos datos se los puede verificar en la plataforma www.goldensocialsuite.com, que son métricas inalienables, lo que garantiza la objetividad de la herramienta. Juan Iván, llegamos al momento más emblemático de este programa, así que te invitamos a que te pongas justo debajo de ese hermoso letrero que nos puso la producción, porque se nos viene el juramento de rigor. Por supuesto. Mano al pecho, por favor. Perfecto, empezamos entonces. Juan Iván Cueva Vivanco, juras, en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma, que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts. Y por el OnlyFans, sí juro. Sí juro. ¡Ichi! ¡Ay! De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funeen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer. Hashtag mi poder en las redes. Hashtag de aquí nadie me salva. Y que en el OnlyFans no se suscriban, eso faltó. A ver, aquí También. firmo. Muchísimas gracias, Juan Iván, por tu presencia. En este momento firma la banda, por favor. Gracias a nuestros invitados, Alfredo y Jorge, por haber evidenciado el poder de las redes sociales dentro del marketing político digital. Y gracias, Javier, nuestro perfecto desconocido. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes que están viendo ahora en pantalla. Recuerden que este programa es replicado en Sonorama, Canal 1 Guayaquil, Radio Romance de Chone, Corporación Canela y más de 10 medios digitales. Hasta la próxima. Esto es El Influencer Político. La banda, el juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.